Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir, por acudir en un día normal a las 7 de la tarde a algún tema que puede ser interesante o puede ser menos sobre trastornos de la función del aparato digestivo. Quiero antes agradecer a Pedro que es un sabio para mí y un filósofo de la vida que nos ilustra cada semana con artículos en diferentes medios de comunicación y nos hacen reflexionar, algo que hoy en día es extraordinariamente difícil. Muchas gracias, Pedro. También a Carlos, que no está ahora aquí, pero que ha promovido una serie de conferencias que motivan a la gente a preocuparse por el estado de salud. Bien, como se ha dicho, mi biografía es muy amplia, pero fundamentalmente lo que me he dedicado es a ver a pacientes. Y pacientes, muchos de ellos con alteraciones de la función intestinal. Antes de hablar concretamente sobre el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable, voy a hacer un breve repaso de la función del aparato digestivo desde que nosotros empezamos a masticar hasta que defecamos. Mirar, en condiciones normales, después de la masticación y degustación, el tránsito entre la boca y el esófago es ultra rápido, milisegundos dura una deglución. Deglutimos, tragamos el alimento, saliva y un poco de aire. A lo largo del esófago tarda unos segundos. En el estómago ya está minutos. Se tiene que mezclar la comida con el ácido gástrico, se tiene que triturar, debemos de hacer partículas extraordinariamente finas y el movimiento del estómago a los pocos minutos empieza a trasladar el alimento al intestino delgado. En el intestino delgado puede estar 1 o 2 horas y se produce el fenómeno brutal de absorción de casi todos los principios inmediatos. Ahí abocan enzimas del páncreas, de la vía biliar, etc. Pero también dura relativamente poco, 1 o 2 horas. Y cuando llega al intestino grueso, a los últimos 1,5 metros de nuestro aparato digestivo, ahí no es que esté horas, está días. ¿Por qué? ¿Por qué es tan lento en trasladarse los restos de alimento a lo largo del colon? Porque el colon tiene la misión fundamental de aprovechar al máximo todo lo que ingerimos y tiene que permitir que la microbiota, las bacterias que se han formado y acantonado en nuestro intestino grueso a lo largo de los primeros años de nuestra vida, cojan esos restos alimenticios y metabolicen lo que no ha metabolizado el intestino delgado, formen vitaminas, proteínas, facilite la absorción de agua, nos defienda de aquellos gérmenes que hemos ingerido y necesita tiempo, madure nuestro sistema inmunológico y además lo nutra. Es decir, el colon tiene un trabajo importante que hacer y necesita tiempo. Y por lo tanto tarda horas e incluso días, aproximadamente entre 60 y 72 horas, pero puede llegar fácilmente a las 100 y 110 horas de traslado. Pero además tiene una función fundamentalmente social y es que almacena, que reserva ese contenido y lo evacúa en el momento socialmente oportuno. De tal manera que para ello va trasladando muy lentamente desde el colon derecho hasta el ano recto todo ese material, con una serie de movimientos de vaivén, con movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre entreteniendo el contenido para facilitar la función de la microbiota. ¿Y qué es lo que ocurre en fisiología normal? Pues mirar,
solo 1 o 2 veces al día, la masa fecal, que no el aire, porque el aire se traslada muy rápidamente hacia la zona distal, la masa fecal 1 o 2 veces al día se traslada a la zona más final, la zona final, al recto. Allí se producen estímulos de distensión, de presión, y esos estímulos nuestro cerebro aprende a reconocerlos como sensación de ocupación. Y esa sensación de ocupación, modulada por la memoria, por la educación que nos den, hace que nosotros, en función de las circunstancias sociales, procedamos a evacuar o a retener. En el caso de que necesitemos evacuar, lo que hacemos es ponernos en una postura adecuada. La mejor fisiológicamente es la posición en cuclillas. Comprimimos bien el suelo de la pelvis, el periné. Aumentamos la presión en el abdomen. El ano se relaja y por gradiente de presiones el contenido fecal sale al exterior. De tal manera que para tener un proceso digestivo normal, un transporte intestinal normal, necesitamos que haya movimientos, que el tubo digestivo transporte el contenido, que se metabolice muy bien y luego posteriormente que tengamos la habilidad, cuando está en el extremo distal, de hacer las maniobras suficientes para que abriendo el ano con facilidad se expulse el contenido al exterior. Y todo esto es un proceso sensitivo y motor que se aprende a lo largo de la vida. ¿Qué es, en general, cuál es la percepción que tenemos nosotros de este proceso? Que es lento, que es indoloro, que no nos produce molestias y que incluso es satisfactorio, porque nosotros el comer es un acto satisfactorio, deleitamos la comida y el proceso de defecar también. Cuando expulsamos tanto aire como las heces, nos quedamos satisfechos. De manera que dentro de la vida social y de la felicidad fisiológica de las personas está el acto de la defecación. ¿Y qué pasa en condiciones normales? ¿Cuántas veces acudimos al aseo? ¿Cuál es la forma habitual, normal de las heces? Pues lo normal es que defequemos entre 3 veces al día y 3 veces a la semana. Estos son estudios poblacionales muy amplios y más del 60% de la población defeca hasta 3 veces al día. Y la forma en que sale el contenido al exterior, modulada por la forma también del cilindro del ano, es esta, como una longaniza. Estos son cosas que pasamos a los pacientes para que nos diga, yo hago caca así o hago así. Bien, pues mirad, la mayoría de las personas que no se consideran patológicas desde el punto de vista de la defecación, defecan como una longaniza, algunas, una longaniza ya que tiene algunas formas un poquito más duras y otras más pastosas. Y es excepcional, ocasional, el que hagan de vientre como bolas duras o que hagan líquido. Y esto es la normalidad. ¿Qué pasa cuando esto no funciona bien? ¿Qué pasa cuando ese transporte y esa percepción sensorial de la digestión no es normal? Aparecen multitud de patologías, tanto de la deglución como del esófago, como del estómago, pero hoy vamos a hablar de las 2 más frecuentes en el mundo, que es el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable. El estreñimiento, a grosso modo, podemos decir que puede ser que sea crónico, es decir, que dure meses y años y que esa persona se tenga que habituar, como veremos más adelante, o que sea un estreñimiento puntual, ocasional. Y este término, este concepto temporal, es fundamental para ver qué tratamientos damos. En unos daremos tratamientos escalonados más lentos y en otros tendremos necesidad de actuar rápidamente, con fármacos muy rápidos.
Y desde el punto de vista del síndrome de intestino irritable, la diferencia es fundamental. En el estreñimiento, en general, no hay dolor abdominal, o es muy ocasional. El síndrome de intestino irritable es cuando la percepción de la digestión es anómala, está tan elevada que la notamos como patológica. Hay una gran hipersensibilidad que llega a ser dolorosa. Y siempre ese dolor está relacionado con la forma de defecar. Unas veces se relaciona con cacas muy duras y difíciles, llamaríamos síndrome de intestino irritable con estreñimiento, y otras con heces muy líquidas, deshechas y también con dolor, y muy frecuentes, síndrome de intestino irritable y diarrea. Y esto, que es muy frecuente, insisto, en la población general, veremos cómo se diagnostica y cómo se trata. Mirar, uno de los grandes problemas que teníamos hasta hace unos cuantos años es que la percepción de ser estreñido es muy cultural y depende de unas zonas a otras. No era lo mismo en países asiáticos, en países occidentales muy desarrollados, en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados que prácticamente ni lo concebían. Porque es una percepción personal de que uno tiene un hábito defecatorio difícil. Puede ser por infrecuencia, puede ser porque cuando va al baño le cuesta muchísimo hacer, o porque las cacas sean duras, o porque éste está insatisfecho con su forma de defecar. Y esto hizo que necesariamente los profesionales que nos dedicábamos a estudiar el estreñimiento necesitáramos poner ideas claras para poder hacer estudios homogéneos. Teníamos que crear una definición de a qué personas las metíamos dentro de ese paquetito del concepto de estreñimiento. Y fijaros cómo llegamos a la conclusión, recogiendo los datos epidemiológicos de la autopercepción de estreñimiento en la población general, y se consideraba que el estreñimiento era cuando una persona tenía 2 o más de lo que veis aquí, que tenga que hacer un esfuerzo excesivo para defecar, que las cacas sean como bolas duras como las cacas de las cabras, que tenga la sensación siempre de evacuación incompleta. Yo nunca acabaría de defecar, me quedaría en el baño y siempre tengo deseos de seguir haciendo. Que tenga sensación de que hay algo ahí bajo que le impide acabar o incluso empezar a defecar, como un bloqueo, como algo que le dificulta. Que tenga incluso que maniobrar con sus manos o con sus dedos la evacuación. Esto que os puede asombrar es altamente frecuente en algunas culturas. Hay culturas en que su hábito defecatorio provocado diariamente está en introducirse el dedo y facilitar la evacuación. Lo mismo que se hace con determinados, los veterinarios con determinados animales, o hacemos con los niños recién nacidos cuando no evacúan bien, que les introducimos con un poquito de aceite y una turunta y les provocamos. Es un estímulo anorrectal. Pues bien, muchos pacientes necesitan manualizar para sentirse satisfechos con la evacuación. Y eso, en nuestra cultura occidental, lo entienden como patológico. En otras no le dan ninguna importancia. Y fijaros, solamente hay un término que habla de infrecuencia, que es menos de 3 deposiciones al día. Bien, en el contexto de todos estos términos, de 6 posibilidades, con que tenga 2 ya es un paciente estreñido, y obviamente hablamos de estreñimiento ocasional cuando esto ocurre en un espacio muy corto de tiempo. El estreñimiento habitualmente es crónico, dura meses, años, pero a algunas personas les ocurre que accidentalmente y probablemente por causas que no conocemos, por cambios en los viajes, por cambios dietéticos puntuales, inhiben
o no defecan y se producen estreñimientos temporales. También ocurre, por ejemplo, con aquellos pacientes que inmovilizamos durante un tiempo por encamamiento, como ocurre en los ingresos hospitalarios o en los ingresos de residencias de tercera edad. El tratamiento es un poco diferente porque aquí necesitamos prevenir o estar ágiles porque ya sabemos que van a ser estreñidos durante espacios cortos de tiempo. Y por eso los diferenciamos. ¿Y con qué frecuencia la población en el mundo se siente estreñida? Pues una barbaridad. Mirad, aproximadamente, si cogemos todas las cifras del mundo, el 14%. ¿Pero qué ocurre en la Comunidad Valenciana? En Aldaya hicimos unas encuestas hace unos años y casi el 30% de la población de Aldaya se consideraba estreñida, aunque solamente el 40% acudía al sistema sanitario a pedir ayuda, a los médicos. Porque una de las características de los pacientes que se sienten estreñidos es que se automedican, la mayoría, en el mundo, no solamente en la Comunidad Valenciana ni en España, en el mundo. De manera que hacer estudios solamente pueden realizarse cuando preguntamos a la población general, no solo a los profesionales. Pues mirar, menos de la mitad de los que se sienten estreñidos en la Comunidad Valenciana acuden. Y 10 años después de ese estudio lo repetimos. ¿Y qué apreciamos? Lo mismo. Era el 24% de la población y acudían solamente el 39% a los médicos. ¿Y quién acudía? ¿Por qué? ¿Qué le motivaba a acudir? Pues aquellos que sentían menos satisfacción con los tratamientos que habitualmente tenían, automedicados, aquellos que tenían fundamentalmente más dolor o preocupación por el tema, o aquellos que tenían un componente psicológico importante. Dentro de este grupo, en el mundo occidental, que no en el oriental, también estaban aquellos que se digitalizaban, aquellos que necesitaban estimularse la defecación con los dedos. Mirad, estos son los factores de riesgo para tener estreñimiento. Uno de ellos son las mujeres, la edad. Es una afectación propia de la edad. Esto es muy importante porque ¿hacia dónde va el mundo occidental? ¿Hacia dónde va España y la Comunidad Valenciana? A un país de mayores, no de viejos, de sabios mayores. Y la vejez conlleva un mayor número de estreñidos, una prevalencia aumentada y fundamentalmente en la mujer. Y esto es muy importante. También se asocia a la inactividad, a ingerir menos fibra. La fibra es fundamental para dar masa a las heces y para alimentar a la microbiota. La fibra de las verduras de la dieta mediterránea, que es tan rica, lo que hace es succionar agua, se transporta prácticamente sin digerir, va al intestino grueso y allí las bacterias intestinales la aprovechan. Viven de la fibra. La fibra también alimenta nuestras células de la mucosa intestinal y da masa. Y con esa masa y un poquito de lubricante con aceite de oliva, nosotros podemos tener una defecación fantástica. Pues bien, la baja ingesta de fibra, la baja ingesta en calorías pues puede producir estreñimiento y también está asociada a multitud de fármacos. De manera que sabemos, población envejecida, gran expectativa de vida, multitratada con fármacos, más estreñimiento, menos movilidad, menos socialidad, más soledad, todo va vinculado al estreñimiento. ¿Y es feliz la gente que es estreñida? ¿Tiene una calidad de vida buena? Pues tiene una calidad de vida un poco inferior a la población general. No es muy inferior, pero en todas las parcelas de la vida, desde el punto de vista físico, psicológico, afrontamiento del estrés, etc., es un poquito inferior
a la población general. ¿Y cuánto cuesta un estreñimiento? Porque si afecta a tanta población, entre el 14 y el 20% de la población es estreñida, ¿qué costes tiene? Como todos sabéis, los laxantes no van cofinanciados. Vamos a hablar de España, no están cofinanciados prácticamente en ningún lugar del mundo. Pero en España en concreto, que lo tenemos casi todo, esto no está cofinanciado. Y el coste en fármacos, que es solamente el 2% de lo que cuesta los pacientes estreñidos, es de aproximadamente entre 11 y 90 euros al mes. La mayoría de los laxantes, los históricos, los más antiguos, son relativamente económicos. Estos estudios fundamentalmente se han tenido que hacer en residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque en las residencias, con el fin de ajustar el hábito defecatorio también a la comodidad de la institución, les provocan la defecación prácticamente en el momento del ingreso, ya la planifican y les dan laxantes. Y el coste aproximado está, insisto, entre 11 y 90 euros, más hacia 11 que hacia 90. ¿Y por qué cuesta tanto el estreñimiento? Pues porque los síntomas de un estreñido en una población envejecida pueden ser también síntomas parecidos a enfermedades orgánicas del colon. ¿Cuál es la enfermedad orgánica del colon más peligrosa, más prevalente, más neoplásica? El cáncer de colon. Y el cáncer de colon, que es el más prevalente en la población española entre hombres y mujeres, tiene que estudiarse con pruebas específicas y una de ellas es la colonoscopia. Y la colonoscopia es muy cara. Entonces, cualquier paciente estreñido crónico en el que existan cambios sustanciales del comportamiento, bien por respuesta al tratamiento o por su forma de defecar, se nos crea la pregunta de ¿y no habrá insertado en este paciente que ya tenía síntomas un cáncer de colon? Esto genera tal incertidumbre, fundamentalmente en la población general, pero también en los profesionales, que la probabilidad de hacerse colonoscopias en estos pacientes es muy superior a la población sana y por lo tanto cuesta dinero. Y cuesta también dinero porque además se hacen estudios analíticos, hemogramas, bioquímicas y sangre oculta en heces con más frecuencia en estos pacientes. Pero el estreñimiento puede ser por muchas causas. Yo voy a hablar hoy solamente de aquellas causas que son funcionales, que no las conocemos, pero pacientes obviamente con cáncer, con pólipos, con diabetes, con enfermedades endocrinas también pueden ser estreñidos y fundamentalmente los pacientes neurológicos. Estamos en una sociedad envejecida, hay muchos pacientes con accidentes vasculares cerebrales, con problemas neurológicos y estos pacientes tienen multitud de causas, fundamentalmente de afectación del sistema nervioso central y periférico, que les causa estreñimiento y se tratan también con laxantes. Pero una de las causas más emergentes que hay es el estreñimiento secundario a los derivados del opio. Los opiáceos son fármacos que en el momento actual se utilizan muchísimo para calmar el dolor. La sociedad occidental tolera muy mal el dolor y, entre comillas, incluso llega a abusar. Pero estamos en una sociedad en la que el tratamiento del cáncer, el tratamiento de las enfermedades crónicas, el tratamiento de cualquier dolencia muchas veces va asociada a opiáceos y hay una entidad específica que es el estreñimiento por opiáceos que tiene un tratamiento especial con fármacos que bloquean los receptores del opio en el intestino grueso. Bueno, ya tengo el estreñimiento, ya lo tengo claro, voy al médico y ¿qué me va a hacer el médico? ¿Me va a hacer muchos estudios? ¿Me va a hacer pocos? Es fundamental hacer una historia clínica completísima y un examen físico en el cual no nos sorprenda que nos inspeccionen, que nos miren
y que nos hagan un tacto anal, para ver la habilidad que tenemos cuando nos introducen el dedo para abrir el ano y hacer la maniobra defecatoria. De manera que cuando vayamos al profesional, que no nos extrañe que nos pregunte con matices todas las preguntas del estreñimiento, que nos pregunte por preguntas clave que pueden orientar hacia que ese estreñimiento es secundario o puede tener predisposición a patología orgánica, y que además en la exploración me evalúe el periné, la zona perianal, y me haga estudios. Me va a descartar también hemorroides, fisura, incluso un cáncer a nivel del recto. De manera que dentro de las preguntas hay unas clave que tanto los médicos como el personal que acude debe de conocer bien, y es aquellas cosas que son alarmas de que pueda tener ese paciente algo orgánico. ¿Qué preguntas son? ¿Usted ha perdido peso sin querer, sin hacer nada, comiendo normal, haciendo una vida normal? La pérdida de peso no intencionada, cuando es superior al 10%, hay que valorar que hay una enfermedad orgánica por medio. El hecho de que haya sangrado y que en la inspección y en la exploración no encontremos nada, sangrado rectal, que haya sangre en las heces o después de defecar haya sangrado. Estos son signos de alarma que nos hacen pensar que no es solamente un problema de movilidad, sino que hay algo ahí que puede ser orgánico. También en pacientes que tienen una historia familiar, que nos cuentan que su hermano, que sus padres tuvieron un cáncer de colon o que tuvieron una enfermedad inflamatoria intestinal y otras patologías. Hay otra forma que el paciente algunas veces viene angustiado y dice: mire usted, yo era el hombre o la mujer más sana del mundo, yo hacía vida normal, tengo 55 años, me como el mundo, no he hecho ningún cambio y de repente es que estoy bloqueada, no hago de vientre. Este cambio súbito de nuestro aparato digestivo es digno de estudio. Aquí pasa algo. En estos pacientes, el número de estudios que se le hacen no solamente es un análisis de sangre o un análisis de heces. Hay que investigar fundamentalmente con colonoscopia o con otras técnicas que demuestren que este paciente no tiene ninguna patología. Pero no todos los estreñidos son iguales, aunque no sepamos por qué. Yo caracterizaría, para que nos entendamos, dos tipos de estreñimiento que son picos de gravedad. Aquel que el colon no se mueve absolutamente nada, esto es menos de un 1% de los pacientes estreñidos, en el cual por mucho que le demos laxantes, etcétera, etcétera, no conseguimos mejorarlo. Estos van a unidades especiales y tenemos que hacerle unos tratamientos específicos que pueden llegar hasta quitar el colon. Es excepcional. Y luego, aquellos pacientes que lo que han perdido es la habilidad para hacer la maniobra de defecar, que cuando se sientan en cuclillas, hacen la hiperpresión abdominal, intentan relajar el suelo de la pelvis y no lo consiguen. Es más, lo cierran. A esos son los que, por disfunción, por una alteración de la habilidad a abrir el ano, le tenemos que dar un tratamiento especial. ¿Cuál es? Rehabilitar el ano. Tiene que ir a una unidad, en Valencia tenéis 2, en la FE una y en el clínico otra, en la que le enseñamos, a través de la monitorización de la función, a aprender a abrir el ano. Incluso en algunas circunstancias hacemos que el propio paciente aprenda a hacer la apertura del ano digitalizándose. Son estreñimientos especiales. ¿Y qué tratamientos son los más idóneos para individualizar el estreñimiento? Lo primero que tenemos que hacer es establecer un horario defecatorio. ¿Y un horario defecatorio cuándo? Pues mirar en fisiología, en condiciones normales, cuándo se mueve nuestro intestino.
se mueve cuando nos levantamos por la mañana, el hecho de despertarnos, cuando ingerimos algo en el desayuno y cuando hacemos ejercicio físico, cuando nos movemos. De tal manera que lo ideal es estar con la percepción sensorial de la sensación de ocupación por la mañana, después del desayuno, e intentar evacuar entonces. Establecer un horario y no inhibir la defecación. Eso significa que los tiempos, en un intestino tan lento, acoplarse al estrés de la vida, acoplarse a que en desayuno me llevo a los niños al colegio o tengo que ir el abuelo que va a llevar a los niños al colegio a cuidarlos y tal, y no mira el tiempo y tal, y tiene ganas pero dice lo haré luego. No. La inhibición de la defecación cuando uno tiene sensación conlleva estreñimiento. Hay estudios que lo demuestran. Si yo todos los días, por el ámbito cultural y social, lo inhibo, por ejemplo, la gente que va en los colegios, los niños en los colegios, cuando hacen después del recreo el ejercicio físico, han desayunado y tal, tienen ganas de defecar, pero ¿cómo están los aseos en los colegios? ¿Cuántos aseos tenemos públicos nosotros en los que nos sentaríamos y defecaríamos satisfactoriamente? Ni siquiera en los restaurantes ni en los sitios. Habitualmente la defecación es un acto íntimo y buscamos la defecación en nuestro domicilio. Por lo tanto, inhibir la defecación socialmente es un error, porque conlleva más estreñimiento. Y debemos de tomar alimentos ricos en fibra, todos los conocéis, en la alimentación mediterránea esto es súper normal. Y cuando tomemos esos alimentos, agua, porque el agua será la que se mezclará con la fibra, hidratará la fibra, hará una masa y defecaremos. Beber agua aisladamente no sirve de mucho, salvo que bebamos tanta que casi nos ahoguemos. Es una costumbre habitual que algunos pacientes, antes de irse a dormir, tomen 2 vasos de agua. ¿Sabéis para qué sirve? Para levantarse a las 2 horas a hacer pipí. Porque el agua se absorbe rápidamente en el intestino delgado. Otra cosa es que te tomes el agua con fibra. Si te la tomas con fibra o con un laxante, al mismo tiempo, el laxante coge el agua, la fibra chupa el agua, forma un bolo y ese no lo orinas, sino que lo defecas. ¿De acuerdo? Y también muy importante el ejercicio físico. Las pruebas de motilidad, las pruebas de movilidad del colon que se han hecho cuando se ejercita físicamente uno, demuestran que el ejercicio físico conlleva un incremento de la motilidad y un aumento del número de defecaciones y disminución de la consistencia. Si para la salud cardiovascular es fundamental el ejercicio físico 3 o 4 veces a la semana, para el hábito defecatorio también lo es. Es muy importante en gente que se preocupa mucho por su estreñimiento que tenga un soporte psicológico con el médico de familia, con el médico especialista o con la enfermería de familia. ¿Por qué? Porque quitarle gravedad al estreñimiento, consensuar que es una patología funcional crónica, que es llevadera, es trascendente para disminuir la ansiedad y para disminuir también el consumo de laxantes. Y luego están los laxantes, que ya casi todo el mundo conocéis. Los mejores laxantes no existen, el mejor laxante es el que le va bien a uno. Y olvidémonos, ¿quién receta los laxantes en el mundo? En España, el farmacéutico, los amigos, los conocidos y en último extremo los médicos. ¿Cuál es el problema? Los médicos tenemos protocolos, de manera, cuando yo doy un laxante, lo hago con un diario clínico, tú me apuntas y yo te digo, y todos los días te tienes que tomar el laxante durante 2 semanas. Eso lo dice el médico. El amigo, el farmacéutico, algo ha parecido. Y el paciente hace lo que le parece. Se lo toma un día, 2 no. Hay muy poca fidelización
en el tratamiento y esto conlleva mucho fracaso. En general tenemos los laxantes que actúan aumentando el bolo fecal. Es la fibra, puede ser el salvado de hoja, el plantago bata, casi todo el mundo lo conocéis. Acordaros siempre, estos actúan aumentando el bolo fecal, absorbiendo agua. Es imprescindible que tomemos agua, pero también hinchan. Y cuando llegan al intestino, la flora bacteriana produce hidrógeno, produce metano. Ojo, puede producir distensión abdominal, sobre todo los primeros días. Y además, como el colon es tan lento, tarda días en hacer efecto. Por lo tanto, son laxantes muy saludables, lentos y que pueden producir meteorismo y distensión abdominal. Si lo asumimos, bien. ¿Que no lo asumo? Puedo coger esos y asociar un laxante estimulante potente. En la historia de la humanidad, el laxante potente más utilizado eran las hojas de sen, la cáscara sagrada. Esto es conocido ya desde antes de los egipcios. Hay ya en vasijas de barro hojas de sen. Y sabemos que esto se utilizaba porque se copiaba también de los animales, de la purga de los animales. Estos laxantes son económicos, son ágiles, son rápidos, pero estimulan tanto que pueden dar dolor de tripa. Y hay que saberlo, no pasa nada, pero has de asumirlo. Y la dosis hay que ajustarla a que dé el mínimo de molestias. Laxantes más actuales son los que llamamos osmóticos. ¿Qué es un laxante osmótico? Es el que chupa agua, muchísima agua. Es un azúcar que coge el agua y si lo pones en un vaso enseguida se hincha, o es el polietilenglicol. Hay 3 o 4 marcas comerciales. ¿Qué ventaja tiene una de ellas, concretamente el polietilenglicol? Es un laxante que no produce prácticamente ninguna molestia, muy poca distensión, es económico relativamente y no interfiere con ningún fármaco. Se puede dar en niños, en viejos, en gente que toma tratamientos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es uno de los laxantes más recomendables del mundo. Y luego tenemos todos los estimulantes, incluidos los supositorios, los enemas. La gente hace lo que puede para ajustar su vida al acto defecatorio. Y el médico tiene la obligación de personalizarlo y nunca criticar que una persona utilice un sistema u otro si le va bien. El único riesgo que hay, y os lo digo porque lo habréis oído, es esa pigmentación que aparece en el colon cuando hacemos una colonoscopia, que es una pigmentación que no tiene ninguna repercusión, y que en algunos pacientes pues les sorprende, o algunos médicos le dicen, mire usted, es que toma usted muchos laxantes y le echo la colonoscopia y está todo de un color atigrado. Pero no pasa absolutamente nada, porque si los quitamos desaparecen. No pasa absolutamente nada. Hay otros tipos de laxantes, fundamentalmente los más nuevos, que son pues valen aproximadamente entre 10 y 20 veces más que los laxantes tradicionales y que tienen unas indicaciones muy concretas. Mirad, esta es la pregunta del millón. La historia del estreñimiento va vinculada a la historia de la vida, y los laxantes también. La gente es feliz, la gente está satisfecha utilizando laxantes. Este es un estudio de una encuesta en el año 2010 que se hizo a 10 países de Europa. Y esta es España. Estos son en España, el 19% que utiliza laxante está súper satisfecho. No le encuentra ninguna pega. El 48% le pone alguna pega y el 33% dice que no está satisfecho, que él cambiaría, que le den otra alternativa. ¿Sabéis por qué no está satisfecho en general? Primero, porque no fideliza, no protocoliza el tratamiento, y segundo, por los efectos secundarios, porque tiene dolor o tal. De manera que es muy importante que cuando utilicemos los laxantes
seamos disciplinados. Y, en el peor de los casos, acudamos a un profesional que sepa protocolizar los mismos y no utilicemos exclusivamente lo que nos digan la vecina, el amigo o la farmacéutica. ¿Y quién consume laxantes en España? Pues fijaros, en naranja son las mujeres, en azul los hombres. En España, esto es una estadística del año 2016, la mayoría de la gente que acude a la farmacia, estos son datos de la farmacia, que acude a la farmacia a sacar laxantes son mujeres en todas las edades de la vida, pero fundamentalmente a partir de los 65 años. ¿Y qué laxantes utiliza? Pues fundamentalmente utiliza los laxantes estimulantes. Los laxantes estimulantes también los venden en Consum, en Mercadona, en muchísimos sitios. Son en general hojas de cáscara sagrada, de sen. Y los laxantes osmóticos. Dentro de los laxantes osmóticos, por su seguridad, estos casi todos están indicados por los médicos, está el polietilenglicol. ¿Y qué es lo que hacemos los médicos? Los médicos vamos, como os he comentado antes, poniendo los laxantes en función de la seguridad y de la eficacia, y los vamos poniendo cada 2 o 4 semanas y vamos valorando al paciente. Es decir, llevamos un protocolo muy disciplinado. Martirizamos en ocasiones al paciente a decirle, lleva un diario, anótame lo que comes y anótame a qué hora haces caca, etcétera, etcétera, y ponme además cómo es la caca, si es bola, si es dura, y le doy una fotografía con las diferentes formas. Y lo hacemos de una manera disciplinada para verificar que el grado de cumplimentación del tratamiento es el adecuado y que realmente ese paciente es resistente al tratamiento que le doy. Y vamos subiendo la escalera y vamos llegando a todos los diferentes tratamientos en función de la severidad, de la complejidad y de la gravedad de los laxantes. Pero fijaros, la mayoría de los pacientes van a responder hasta este escalón, hasta los estimulantes, prácticamente el 90-95%, ¿de acuerdo? Y solo no escalonaremos en aquellos pacientes estreñidos ocasionales que necesitaremos un input, un pulso rápido. Quedaremos laxantes estimulantes en primera línea. Aquel que me dice, mire usted, yo cada vez que viajo, es que no hago. Es que me voy de fin de semana, quiero y no puedo. Y a ese le doy un laxante estimulante. O me dice, mira Miguel, yo cada vez que tengo la menstruación, no sé por qué, pero me quedo estreñida. Pues no voy a esperar a que la fibra tarde 4 o 5 días en hacerle efecto, etcétera, etcétera, le doy un laxante estimulante. En estos damos todo esto, que pues aquí teníamos pues el Evacuol, el Dulcolaxo, etcétera, todos los conocidos, y el polietilenglicol. Y hay un laxante que va bastante bien, hay que tener un poquito de cuidado, que son las sales de magnesia. Las sales de magnesia también es un laxante muy conocido, muy popular. Yo lo he administrado muchísimas veces y es bastante económico, que también lo damos para pacientes que tienen intolerancia, porque los estimulantes pueden producir dolor abdominal y este lo produce menos. En las pacientes, insisto, que tienen una disfunción, que no son capaces de abrir el ano, el único tratamiento es el biofeedback. Y ahora os voy a dar unos renglones de síndrome de intestino irritable. Ya estaréis agotados y cansados. Insistiros que el síndrome de intestino irritable, acordaros, todo lo que os he contado del estreñimiento, si hay dolor abdominal importante, ese es un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y veréis cómo en el tratamiento, además de dar laxantes, le tengo que dar un calmante, porque si no, no es suficiente. Pues bien, en estos pacientes con síndrome de intestino irritable tenemos el dolor, que es el síntoma guía, y el cambio del hábito defecatorio, que puede ser estreñido, o puede ser diarrea, o puede ser que en el mismo paciente unas veces tenga diarrea y otras estreñimiento. ¿Y por qué se produce esto? ¿Y cuántos en España tienen esto? Pues también es una animalada. Mirar, aproximadamente el 10% de la población española tiene un síndrome de intestino irritable, población normal.
es muy frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes que no tienen otra enfermedad, que no tienen otra patología. Y estas, por el dolor, acuden al médico. El 50% acuden al médico de cabecera. Y también acuden al especialista de digestivo. Y en estos pacientes quiero hacer énfasis no en el estreñimiento, que ya hemos comentado suficiente, sino en los pacientes que tienen diarrea. Mirad, esto es un estudio hecho en España, que dio el 8% de la población y aproximadamente el 50% consultaba. La causa de por qué en estos pacientes aparece diarrea o estreñimiento o las dos cosas a la vez con un dolor importante, por qué tienen una percepción de su aparato digestivo tan incómoda y molesta, es desconocida. Pero sabemos que hay componente genético por asociación familiar. Sabemos que tienen un estrés importante y que su resiliencia es muy baja. Es decir, son gente que las técnicas de afrontamiento fundamentalmente adquiridas a nivel del contexto familiar son bajas, que además llevan una vida relativamente estresante, laboral y familiar, y que ante eventos adversos reaccionan de una manera muy irregular. Todos hemos tenido en algún momento un examen, una oposición, una entrevista, un disgusto, una muerte familiar, y nos ha creado un problema digestivo, pero ha sido puntual, en general se nos ha ido. A veces es miccional, estoy estresado, tengo un problema y voy muchas veces al aseo a hacer pipí, otras veces a hacer caca, otras veces me duele la tripa. Cuando eso se perpetúa, cuando se crea una hipersensibilidad sensorial ante la digestión y ante el hábito defecatorio, estamos en un síndrome de intestino irritable. Y esto es un reto para los médicos. Y ese reto ha estudiado, ¿habrá un componente inmunológico alterado? ¿Habrá un componente en la microbiota del colon que esté cambiando? ¿Habrá inflamación? ¿Será todo del cerebro? Pues no lo sabemos. Y ahí andamos y personalizamos, porque probablemente todo sea verdad y en unos sea predominantemente una cosa y en otros otra. Y eso hace que los tratamientos sean diversos y poco satisfactorios. Está todo en fase de estudio. Pero lo que no puede un médico es confundir un trastorno funcional con una enfermedad orgánica que tenga tratamiento. Estamos hablando de población joven que viene, que le duele mucho la tripa, que tiene diarreas y que no sabe lo que le pasa, pero le ha cambiado la vida, porque muchas veces está en el trabajo y a veces lo relaciona con la comida, otras veces no, y tiene que trabajar con menos capacidad, tiene que estar en casa con menos capacidad. ¿Por qué será? Lo que no se nos puede pasar son cosas importantísimas. Y por eso en la historia hemos de preguntar siempre, los médicos y los pacientes debéis saber por qué lo preguntamos y estar concienciados de la trascendencia que tienen estas preguntas. Saber si hay antecedentes en la familia de cáncer familiar, de enfermedad inflamatoria, si los síntomas que tenemos han empezado antes o después. Hay un punto de corte que no podemos olvidar, que son los 50 años. Mirar, en una expectativa de vida en la población valenciana, estamos, las mujeres como siempre, mucho mejor, estáis en 83 años prácticamente, de expectativa de vida, con una expectativa de vida saludable a partir de los 65 muy buena. Y los hombres estamos en 79-80. Perdimos un año, casi 2 años en la COVID. En esas circunstancias hay un punto de corte, que son los 50. A partir de los 50 empiezan a aparecer una serie de enfermedades. Por lo tanto, si los síntomas que os comento de dolor, de diarrea o de estreñimiento aparecen a partir de los 50, no es lo mismo que aparezcan a los 20. El número de exploraciones
y la calidad de las mismas es diferente. Y sobre todo, si lo que nos ocurre nos despierta por la noche, se asocia a fiebre, si hay anemia, si hay sangrado, es decir, hay una serie de preguntas que van orientando al médico a tener que excluir enfermedades orgánicas y a pedirnos más exploraciones. De manera que esos signos y síntomas que llamamos de alarma los estudiará el facultativo, el profesional, y nos pedirá cosas que si no los tenemos no nos la pedirá. Si no tenemos ninguno, si somos personas normales, jóvenes, que tienen dolor, que tienen diarrea, ¿qué será imprescindible? Una analítica de sangre con función tiroidea, etc. La colono solo si tenemos factores de riesgo o mayores de 50 años, y esto que es fundamental en la gente que tiene diarrea, porque cada vez hay más y antiguamente no se hacía. Hay que excluir la enfermedad celíaca. Sabéis que cada vez es más frecuente el diagnóstico, aunque estamos totalmente seguros de que ya había mucha. Incluso la intolerancia al gluten no celíaca. Hemos de descartar la baja absorción o mala absorción a la lactosa y fructosa. Hemos de descartar una cosa que se llama intolerancia a las sales biliares. Parasitosis. Estamos en un mundo globalizado. Nos creemos que porque estemos en el mundo desarrollado y nos vayamos a los restaurantes, todo no. En los restaurantes a los que vamos, unos son hindúes, otros son pakistaníes, otros son chinos, otros son tal. Aquí en la Comunidad Valenciana el porcentaje de población externa, emigrante, que ha venido hace años y que come y que se alimenta y que nos importa alimentos, cada vez es mayor. Estamos en un porcentaje elevado. Eso significa que posibilidades de tener parasitosis que habitualmente no existen en nuestra comunidad las tenemos, y por lo tanto no está de más hacer análisis de parásitos en heces. Debemos descartar enfermedad inflamatoria y también hacer pruebas de intolerancia a una serie de alimentos que ahora os daré en una tabla y que os quedaréis alucinados, que son aquellos alimentos fermentables que son los siguientes. Os lo pongo aquí, igual no se lee en la diapositiva, no se ven. Esto es lo que llaman dieta FODMAPs, que lo habréis oído en alguna ocasión. La dieta FODMAPs son alimentos fermentables, oligosacáridos, disacáridos, etcétera, etcétera. Básicamente, gluten, lactosa, fructosa, polidoides, etcétera, etcétera. Esta dieta se probó en Australia. Esta dieta es quitar todos los alimentos fermentables de la dieta en pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea. Se probó en Australia. En Australia no tiene una dieta mediterránea. Australia se pobló hay un minúsculo aborigen y después población generalmente hay desde los países asiáticos, hay de Irlanda, hay de Escocia, pero mediterránea hay poca. La probaron y les fue de maravilla, se la quitaban, pero a ellos no les suponía mucho. Y cuando la probamos en el mundo mediterráneo, nos llamó la atención una cosa. La gente me decía, oiga, yo, primero, me está quitando todo lo que como habitualmente. Segundo, estoy perdiendo peso. Me disminuye un poquito las molestias, pero es que no puedo comer de casi nada. Si veis ahí, quita prácticamente todas las frutas, todas las verduras, etcétera, etcétera. Bien, para evitar hacer un tratamiento empírico así, lo que hacemos en general es, le damos esta tabla y le decimos, esto llévalo en el bolso, en la carpeta o en el ordenador, en el móvil. Y cuando comas, apuntas si comes de estos productos y la cantidad. Y ese día cómo te encuentras. Y de esa manera, el propio paciente asocia lo que le sienta bien o lo que le sienta mal. ¿De acuerdo? Esta es la única manera de hacer dieta baja en FODMAPs.
La de la fructosa y la lactosa, ya sabéis todos que es muy fácil, son test del aliento. Ahora en estos momentos no hay ningún problema para quitar la lactosa en una dieta. La mayoría de la industria alimentaria tiene ya productos sin lactosa sin ningún problema, no vamos a tener ninguna desnutrición. Y la realidad es que la intolerancia a la lactosa está muy asentada en la población mediterránea. Tener en cuenta que eso es genético, es un gen que aparece una anomalía en la que se deja de sintetizar lactasa a partir de una etapa de la vida, que son los 8 o 10 años, hay gente más joven, y claro, produce molestias. Y o hacemos el test genético y hacemos el test de tolerancia, o estos pacientes sufren. Pues bien, quitar la lactosa hoy en día, antiguamente era problemático, hoy en día no. La fructosa es un poquito más complejo, pero también la podemos quitar. Y es muy importante, en mi opinión, llevar un diario, el diario alimentario, e ir valorando exactamente lo que está desencadenando. Es incluso lo que en estos momentos aconsejan las asociaciones de nutrición de Inglaterra, Estados Unidos, etc., para personalizar. ¿Qué es trascendente? Pues que haya empatía entre el médico y el paciente. Estos son enfermedades crónicas, estos son patologías que vamos a ser compañeros de viaje. Y esa empatía es compleja. O sea, ¿por qué? Porque diagnosticar un cáncer es difícil, pero ya está, diagnóstico de cáncer. Ya tenemos un protocolo y un seguimiento. Pero diagnosticar una enfermedad funcional que tiene síntomas parecidos a los que a veces tiene un cáncer es un seguimiento difícil. El paciente periódicamente nos va a decir, ¿y si tengo un cáncer? Miguel, no me has pedido colonoscopia desde hace 3 años, desde hace 2, desde hace 1. Me lo está diciendo continuamente. El que yo sea capaz de quedarme tranquilo, yo, y tranquilizar al paciente y hacer un seguimiento consensuado en el que el paciente sea feliz es complejo, pero es imprescindible, porque si no son carne de cañón estos pacientes y se harán miles de pruebas, estudios de alergia, etcétera, etcétera, y se gastará el dinero inútilmente. Por lo tanto, hay que escuchar muy bien al paciente, explicar claramente la patología que tiene, dar expectativas posibles. No te voy a curar, hombre, si es una celíaca, una intolerancia a la lactosa y tal, sí, pero si no, decirle, no sé cómo tratar curativamente. El estreñido es estreñido de por vida. Yo le doy el laxante y mejora, pero no le doy un laxante, se lo quita y deja de ser estreñido, que es lo que hacen, por ejemplo, los antibióticos u otro tipo de fármacos. Contextualizar eso humanamente es muy complejo, y más en un sistema sanitario con 3 o 4 minutos de dedicación a cada paciente. Esto exige muchos minutos, muchas horas y entendernos bien. Y implicar al paciente en el tratamiento pues con los diarios, haciendo una especie de protagonismo. A mí me han enseñado tantísimo los pacientes, tantas intolerancias las han detectado ellos que yo no, y esto es muy bueno, porque esto es un ejercicio de aprendizaje para otros, porque tú eres el vector que ve a muchos pacientes y transmites esa información de unos a otros. Evitar los alimentos que sienten mal, y este es un protocolo que ni os explico, pero básicamente cualquier paciente con estreñimiento y dolor le tendré que dar 2 sustancias, aparte de relación médico-paciente, dieta, ejercicio físico, etcétera, etcétera. Un laxante y un analgésico. ¿Qué analgésico es el más apropiado para un intestino que provoca dolor por aumentos de presión, por contracciones? Un espasmolítico, un fármaco que haga que la fibra lisa del intestino se relaje, un relajante muscular intestinal. Son los espasmolíticos. Acordaros de la buscapina, la célebre buscapina que tanto se han dado, o el duspatalin, o el espasmotil, que son todos relajantes musculares. Un laxante y un espasmolítico. Y si no va bien, iremos escalando fármacos. Y uno de los fármacos que no os debe de hacer que os llevéis las manos a la cabeza
es un antidepresivo. Los antidepresivos a dosis muy bajitas son fármacos que desensibilizan al intestino. Es decir, esa hipersensibilidad que tenemos para notar nuestra digestión y notarla patológicamente, el umbral de esa percepción nos lo baja. Y poco a poco nos vamos encontrando mejor, a dosis muy bajas. De manera que es frecuente que a un paciente con síndrome de intestino irritable se le den antidepresivos a dosis bajas. Y lo mismo nos ocurre con la diarrea. Cuando tiene diarrea, después de que hemos ya descartado las intolerancias, etcétera, etcétera, ¿qué le damos? Un astringente, lo conocéis perfectamente, la loperamida, el Fortaseg o cosas parecidas. ¿Por qué? Porque son fármacos que bloquean la motilidad, bloquean la transmisión del producto alimenticio que queda en el colon y hace que progrese más lentamente. Es un fármaco relativamente seguro, es un fármaco no muy económico, que no está financiado, desgraciadamente. Era algo que yo pensé que era imprescindible implementar en el sistema público, porque disminuye también la posibilidad de incontinencia, que es lo peor que le puede ocurrir a un paciente con diarrea. Y damos laxantes, también astringentes, pero también se pueden dar opiáceos, que son fármacos que además de analgésicos bloquean la transmisión. Y si todo esto no va bien con espasmolíticos, pues también damos o podemos dar antidepresivos. Y para acabar, simplemente deciros que tanto el estreñimiento, fundamentalmente el estreñimiento, como el síndrome de intestino irritable son patologías funcionales crónicas que van muy incorporadas al mundo occidental, al envejecimiento, a la mujer, al estrés, que son crónicos, benignos, pero que tienen que tener una monitorización a lo largo de la vida, porque cambios importantes en la presentación no pueden pasar desapercibidos. Nadie va a tener un cáncer por ser estreñido. Nadie va a tener un cáncer por tener un síndrome de intestino irritable con diarrea o con estreñimiento. Pero los síntomas pueden entorpecer el cribado. Los síntomas pueden o bien exacerbar el número de exploraciones que nos hagan o bien pueden disminuirlos. Por lo tanto, la humanización de la relación médico-paciente en estos casos es trascendente. Muchas gracias.